Marla Prescott miró el reloj por tercera vez en los últimos 15 minutos. Era casi medianoche. Fletcher llegaba tarde otra vez. Últimamente se había convertido casi en la norma. Regresos tardíos, excusas sobre reuniones repentinas, cenas de negocios, encuentros con clientes potenciales. Marla se subió la tela escocesa hasta los hombros y bebió otro sorbo del té frío. Sus 12 años de matrimonio con Fletcher la habían acostumbrado a ciertas pautas de comportamiento. Su marido era predecible en su imprevisibilidad, periodos de intensa atención seguidos de días en los que la ignoraba por completo, y luego volvía con un regalo caro y una sonrisa culpable en la cara. Pero ahora era diferente. Algo era diferente, y Marla lo sentía con cada célula de su cuerpo. El zumbido del teléfono rompió el silencio del salón. Marla buscó la pantalla y vio un mensaje de Fletcher. «Llego tarde. No me esperes levantada». Seco, corto, sin explicaciones. Antes al menos se le habían ocurrido razones. Marla colgó el teléfono y respiró hondo. A los 42 años era jefa de investigación en una prestigiosa empresa farmacéutica. Sus colegas la respetaban, sus competidores la temían. Siempre había sido fuerte, decidida, centrada, pero en casa, sola, esa coraza a menudo se resquebrajaba. Hace unos meses, Marla empezó a ahorrar dinero para su nuevo proyecto, el desarrollo de un fármaco que podría ayudar con una enfermedad genética rara. La empresa no apoyó su iniciativa, por considerar que la dirección no era rentable desde el punto de vista comercial, así que Marla decidió financiar ella misma la investigación inicial. Ella y Fletcher acordaron utilizar parte de sus ahorros conjuntos. Al fin y al cabo, él también se beneficiaba indirectamente del éxito profesional de ella. Casi $300,000 yacían en una cuenta especial, o al menos deberían haber estado allí. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. Fletcher apareció en el salón, aflojándose el nudo de la corbata. Olía a colonia cara y a algo más evasivo. «Estás despierta», afirmó, fijándose en que ella estaba en el sofá. «Trabajo hasta tarde», mintió Marla, aunque ambos sabían que lo estaba esperando. Fletcher asintió, se tiró la chaqueta sobre el respaldo de la silla y se dirigió a la barra. «¿Te apetece algo?», preguntó sacando una botella de whisky. «No, gracias. Mañana tengo una reunión importante». Fletcher se sirvió un trago doble y bebió un buen trago. Parecía cansado, pero al mismo tiempo entusiasmado. «¿Cómo va tu proyecto?», preguntó sentándose en la silla de enfrente. «Despacio. El laboratorio requiere mucha inversión». Ella observó atentamente su reacción, pero Fletcher asintió distraídamente, sin mostrar preocupación. Debería haberlo estado. «Tengo previsto transferir el primer plazo mañana», añadió Marla. Fletcher se atragantó con su whisky. «¿Mañana?», volvió a preguntar. «Quizá deberíamos esperar un poco más. El mercado está inestable. Quizá deberíamos...» «Discutimos esto hace un mes, Fletch». El plan no había cambiado. La miró por primera vez en toda la noche, con mirada intensa, evaluadora. «Por supuesto», dijo por fin. «Tienes razón. Solo estoy cansado, no me hagas caso». Marla sonrió, pero por dentro sintió frío. Algo iba mal. Asterisk, asterisk, asterisk. La mañana del viernes comenzó con lluvia. La luz gris y apagada brillaba a través de las finas cortinas. Fletcher ya se había ido, su mitad de la cama estaba vacía y fría cuando Marla se despertó. Últimamente se iba antes y volvía más tarde. Marla preparó café y encendió el portátil. Abrió el navegador e inició sesión en la banca en línea de su cuenta conjunta, y se congeló. $300,000. Desaparecidos. Desaparecidos por completo. La transacción se había realizado hacía 3 días. El dinero había sido transferido a una cuenta perteneciente a Randall Realty. Marla sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Respiró hondo y luego otra vez. Había que pensar racionalmente. Quizá hubiera alguna explicación.
Quizá Fletcher había decidido invertir el dinero en propiedades para aumentar sus ahorros, pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había mentido sobre el estado de la cuenta? Marcó su número, tono de llamada. 1, 2, 3, buzón de voz. Fletcher, soy yo, llámame por favor, es urgente. Marla colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla del portátil. Randall Realty. Nunca había oído hablar de esta empresa. Una somera búsqueda en Internet reveló que se trataba de una pequeña agencia inmobiliaria especializada en propiedades de alto standing en las afueras. Al mediodía, Fletcher seguía sin devolverle la llamada. Marla canceló todas sus citas y condujo hasta su casa, tratando de ordenar sus pensamientos. Aparcó en el garaje de su casa en un barrio de lujo, la casa que habían elegido juntos hacía 7 años, amueblada con amor y atención al detalle. Suficientemente grande para 2 personas, pero con habitaciones que esperaban que algún día se llenaran de niños. Niños que nunca llegaron a tener. Al entrar en la casa, Marla oyó la voz de Fletcher desde su despacho. Hablaba por teléfono y su voz desprendía un entusiasmo que ella no había oído en mucho tiempo. Marla se detuvo en la puerta, indecisa. Nunca había espiado las conversaciones de su marido, le parecía humillante, pero esto era diferente. Sí, lo confirmo, dijo Fletcher. La suma ha sido transferida en su totalidad. Por supuesto, entiendo las condiciones. ¿Cuándo estarán listos los documentos? Pausa. Bien, quiero que se haga lo más rápido posible. Sí, 18 Bayview Drive. Esa es la casa que miramos la semana pasada. Marla sintió que se le iba la sangre de la cara. Fletcher estaba comprando la casa, con su dinero, sin su conocimiento. No, solo a mi nombre, continuó. Es una sorpresa, ¿sabes? No quiero que se entere antes de que se entere. Una sorpresa. ¿Para quién? ¿Para ella? Sí, nos vemos allí a las 4, y por favor asegúrate de que el champán esté frío. Champagne. Iba a celebrarlo. Marla retrocedió hacia la puerta del estudio, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía como loco, pero su mente permanecía cristalina. Salió de la casa en silencio y se metió en su coche. Bayview Drive, 18. Esa dirección estaba grabada a fuego en su memoria. Marla marcó el número de su oficina. Janet, soy Marla. No podré volver hoy. Emergencia familiar. Reprograma todas las citas para el lunes. Colgó el teléfono y arrancó el coche. Tenía que ver la casa. Tenía que averiguar para quién era la Aswaso. Bayview Drive estaba a 20 minutos en coche de su casa, un barrio de lujo con vistas a la bahía donde el valor de las propiedades empezaba en el $1.000.000. Marla condujo despacio por la calle buscando el número de la casa, y allí estaba, una moderna mansión de 2 plantas con ventanas panorámicas y un cuidado jardín. El Lexus plateado de Fletcher estaba aparcado justo delante de la casa. Marla se detuvo a una distancia prudencial desde la que pudiera observar la casa sin pasar desapercibida. No sabía qué esperar, pero desde luego no lo que vio unos minutos después. La puerta principal de la casa se abrió y Fletcher apareció en el umbral. No estaba solo. Junto a él había una mujer alta y rubia, delgada, de unos 30 años, con un vestido rojo ajustado. Tenía el brazo alrededor de la cintura de Fletcher y una copa de champán en la mano. Salieron al porche, claramente celebrando algo, y entonces la mujer alargó la mano y besó a Fletcher, apasionadamente, posesivamente, sin ocultarse. Marla sintió que las manos le empezaban a temblar. Siempre había sospechado que Fletcher la engañaba, pero verlo con sus propios ojos, darse cuenta de que se había gastado su dinero, sus ahorros de años, en una casa para su amante, era demasiado. La mujer dijo algo y Fletcher se rió. Tan genuina, tan despreocupada, como hacía mucho tiempo que no se reía en su presencia. Marla arrancó el coche y se alejó despacio, intentando no llamar la atención.
Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Pero una cosa tenía clara: no haría un berrinche, no suplicaría ni lloraría. Se merecía algo mejor. Volvió a casa extrañamente tranquila. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. Marla se sentó a la mesa de la cocina y sacó el teléfono. Recorrió sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. Un número que no había marcado en 5 años. Torrance Kane, el hombre que estaba en deuda con ella. Un hombre que una vez se había cruzado en el camino de Fletcher. Era hora de pagar la deuda. La mañana del sábado recibió a Marla con el silencio sepulcral de la casa. Fletcher no había regresado por la noche, enviando solo un breve mensaje sobre un repentino viaje de negocios. Ni siquiera era un intento de mentir convincentemente, más bien una formalidad. Marla estaba sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Había pasado toda la noche sin dormir, pensando en lo que había visto y planeando sus próximos pasos. Tenía ganas de romper cosas, de gritar, pero en lugar de eso reunió información metódicamente, la misma información que solía reunir para sus investigaciones. Ya había conseguido averiguar la matrícula del coche que la rubia había conducido hasta la casa de Bayview Drive la noche anterior. Un antiguo compañero de laboratorio que había pasado a trabajar para una compañía de seguros le había hecho un favor. El nombre de la propietaria: Winifred Allman, 34 años, soltera. Lugar de trabajo: Global Marketing Solutions, ejecutiva de cuentas. Una empresa que el año pasado contrató a la firma de Fletcher para desarrollar una nueva estrategia de marketing. Todo iba tomando forma. Marla cogió su portátil y abrió un buscador. Era fácil acceder a las redes sociales de esta mujer. Nada de privacidad, total apertura. Era como si mostrara al mundo su vida a propósito, o una cierta versión de ella. El Instagram de Winifred estaba lleno de fotos, inauguraciones de restaurantes de moda, fiestas en clubes de élite, vacaciones en centros turísticos exóticos. La vida perfecta de la mujer perfecta, guapa, con éxito, segura de sí misma. Pero ni una sola foto de ella con Fletcher. Por supuesto, su marido era cuidadoso, al menos en eso. Marla continuó su búsqueda y encontró el perfil de Winifred en LinkedIn. Una carrera impresionante, un MBA por una prestigiosa universidad, rápido crecimiento profesional, recomendaciones de directores ejecutivos de grandes empresas. La sección Intereses incluía golf, tenis y literatura clásica. Irónicamente, esta última era la pasión de la propia Marla, una afición que Fletcher siempre había ridiculizado como pasatiempo aburrido. Confiar solo en las búsquedas de Internet no era suficiente. Marla quería saber más, comprender exactamente cómo había llegado aquella mujer a sus vidas. Empezó a llamar a amigos y conocidos comunes con el pretexto de organizar una sorpresa para el cumpleaños de Fletcher, para el que solo faltaban 3 meses. ¿Alice? Soy Marla. Perdón por llamar en mi día libre. Alice era la mujer del socio de Fletcher y probablemente sabía más que los demás. Marla, qué bueno saber de ti. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, el trabajo ha sido una verdadera lata. Marla trató de sonar despreocupada. Escucha, quiero darle una sorpresa a Fletcher por su cumpleaños y estoy recopilando información sobre la gente con la que trabaja. No conocerás a alguien llamada Winifred Allman, ¿verdad? ¿De Global Marketing? Hubo una pausa, demasiado larga. ¿Alice? Sí, lo siento, es que... ¿De verdad no lo sabes? A Marla le dio un vuelco el corazón. ¿Que no sé qué? Winifred y Fletcher son muy amigos. Creía que lo sabías. Han estado trabajando juntos en un gran proyecto durante más de 1 año. Los he visto juntos en algunos eventos corporativos. Estoy tan metida en mi propio trabajo que he perdido de vista su vida empresarial. Intentó bromear Marla, pero le temblaba la voz. Lo comprendo, sonó comprensiva Alice. Ya sabes,
en la fiesta de Navidad de diciembre. Pensé que había algo entre ellos. John también lo notó. Pensamos en hablar contigo, pero nos daba miedo interferir. Diciembre. Hace 9 meses. Todo ese tiempo ella y Fletcher habían estado viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la cama, haciendo planes, y todo ese tiempo él ha estado viendo a otra mujer. Aprecio tu franqueza, Alice, y no te preocupes, estoy bien. Después de la llamada, Marla se sintió extrañamente distante, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. Siguió reuniendo información metódicamente, construyendo una imagen completa de la traición de Fletcher y esta Winifred. Unas cuantas llamadas más confirmaron sus sospechas. Todo el mundo lo sabía. Todos menos ella. Al anochecer, tras reunir suficiente información, Marla decidió que había llegado el momento de comprobarlo por sí misma. Se puso ropa discreta, gafas oscuras y una gorra, y se dirigió a Bayview Drive. Esta vez dejó el coche a unas manzanas de distancia y se acercó a la casa a pie. La casa número 18 brillaba a través de todas las ventanas. La música y las risas llegaban incluso a través de las ventanas cerradas. Marla rodeó la casa con cautela y encontró un lugar conveniente para observar, unos espesos arbustos que cubrían la ventana lateral del gran salón. Dentro se había reunido un pequeño grupo de 10 o 12 personas. En el centro, por supuesto, estaban Fletcher y su Winifred. Ella le cogía de la mano, se reía de sus chistes y de vez en cuando le tocaba el hombro o el pecho posesivamente. Marla no podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Esta mujer creía que Fletcher era suyo. Winifred Allman era hermosa, con esa belleza llamativa y agresiva que exige reconocimiento. Cada gesto que hacía, cada giro de su cabeza, era como si estuviera diseñado para un público. Era constantemente el centro de atención, obligando a los demás a girar a su alrededor. Y Fletcher, su Fletcher, la miraba como hacía años que no miraba a Marla, con deseo, con admiración, casi con adoración. Marla no supo cuánto tiempo permaneció allí, observando aquella actuación, minutos u horas. Finalmente, los invitados empezaron a marcharse y pronto solo quedaron en la casa Fletcher y Winifred. Cerraron la puerta tras el último invitado y Winifred rodeó inmediatamente el cuello de Fletcher con los brazos, atrayéndolo hacia ella para besarlo. Marla se dio la vuelta, no quería ver aquello. Caminó lentamente hacia su coche, sintiendo un extraño vacío en su interior. No era dolor ni rabia, solo vacío. Y en algún lugar del fondo de ese vacío, algo frío y decidido empezaba a formarse. A la mañana siguiente, Marla estaba preparada para dar el siguiente paso. Estaba decidida a averiguar más cosas sobre Winifred, no solo sobre su relación con Fletcher. Si iba a actuar, necesitaba comprender con quién estaba tratando. El camarero del Lawrence Bar, lugar favorito de los empleados de Global Marketing, se mostró sorprendentemente hablador, sobre todo después de que Marla le dejara una generosa propina. Winifred Allman. Claro que la conozco. Es una clienta habitual, siempre con hombres diferentes, normalmente casados. Guiñó un ojo y limpió el mostrador. No es que la esté juzgando, pero tiene una reputación cierta. ¿Qué tipo de reputación? Marla trató de parecer curiosa, no personalmente interesada. Se le da bien conseguir lo que quiere, y cuando lo consigue, pierde el interés. He visto este ciclo varias veces. Primero son flores, regalos, reuniones secretas. Luego el hombre empieza a aparecer con ella en público, y un par de meses después, ella está con alguien nuevo, y el pobre se sienta solo y se emborracha. Marla hizo girar lentamente su vaso de agua mineral entre las manos. ¿Cuánto suele durar el enamoramiento? 1 año, tal vez 1 año y medio. Ese es el récord, que yo sepa. Suele dejarlos cuando están listos para dejar a sus esposas. El camarero bajó la voz.
Dicen que un tipo incluso se divorció por ella. Compró una casa, un anillo, todo lo normal. Y ella lo dejó una semana antes del supuesto compromiso, 1 año o año y medio. Fletcher se acercaba a esa fecha, y a juzgar por la casa que había comprado, estaba listo para hacer un movimiento. El camarero se inclinó más cerca. Si me preguntas, le gusta el proceso, la casa, el juego. Una vez derrotada la presa, no es divertido. Marla le agradeció la información y dejó otra nota. Al salir del bar se sintió extrañamente animada. Si la tal Winifred era realmente como la había descrito el camarero, tal vez Fletcher no tardaría en ser abandonado, pero no era más que un débil consuelo. Le había robado su dinero, su futuro, para complacer a su amante. No, Marla no iba a esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. De repente se le ocurrió una idea. Si Winifred amaba tanto la casa, quizá debería averiguar a quién había casado antes que a Fletcher. Varias horas de intensa búsqueda y un par de llamadas tácticas más dieron resultado. El anterior enamoramiento serio de Winifred era Edward Ramírez, vicepresidente de una importante empresa constructora, casado y con 2 hijos. Se rumorea que casi lo pierde todo por ella. Y, según el blog personal de su ahora exmujer, empezó igual, con una asociación empresarial, luego viajes de negocios y, por último, los ahorros familiares desaparecidos invertidos en la compra de una casa. El escenario era casi idéntico. Winifred seguía un patrón bien establecido, y Fletcher, el inteligente y experto en negocios Fletcher, había caído en la trampa como un niño. Marla decidió arriesgarse y reunirse con su papaillo. Edward Ramírez accedió a mantener una breve conversación en una cafetería poco llamativa de las afueras de la ciudad, con aspecto a la vez avergonzado e intrigado. «¿Por qué quieres esto?», preguntó mirando a Marla con suspicacia. «¿Es usted periodista?». «No, soy la esposa del hombre que ahora sale con Winifred». Edward la miró fijamente y luego soltó una carcajada, amarga, sin alegría. «Así que tiene una nueva víctima. ¿Qué quiere saber?». «Todo. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Y qué pasó al final?». Edward hizo girar su taza de café pensativamente. «Es una maestra de la manipulación. Te hace sentir que eres especial, que eres el único que realmente la entiende. Crea la ilusión de que sois tú y ella contra el mundo, y que harías cualquier cosa para protegerla, para hacerla feliz». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Gasté casi $500,000 en una casa para nosotros. Pedí prestado a amigos, retiré ahorros para la jubilación, vendí acciones. Quería un nido de huevos, solo nuestro, para que pudiéramos empezar una nueva vida. ¿Y sabes lo que pasó cuando por fin recibí las llaves de la maldita casa?». Marla sacudió la cabeza. Dijo que la estaba que la estaba presionando demasiado con mis expectativas, que resulté ser tan como mi mujer. Se rió amargamente. «Y una semana después me enteré de que estaba saliendo con otro, y yo me quedé con unas deudas enormes, un matrimonio roto y una casa que no podía ni ver». «¿La vendió?». «Con el tiempo, con una gran pérdida. El agente inmobiliario dijo que pagué de más al menos un 20%. Edward miró a Marla con atención. ¿Su marido ya le había comprado una casa? «Sí». «¿Con su dinero?». «Sí». «Entonces me temo que es una conclusión inevitable, pero si buscas consuelo, ella lo dejará. Es solo cuestión de tiempo». «Eso no me consuela», dijo Marla con sinceridad. «Lo comprendo. A mí tampoco me consoló cuando me lo dijeron». Se quedaron un rato en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Qué vais a hacer?», preguntó por fin Edward. «Aún no lo he decidido, pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruina nuestras vidas. Ten cuidado. Ella puede manipular más que a los hombres. Cuando intenté hablar con ella después de romper, me amenazó con acusarme de acosarla,
Tiene un talento especial para convertirse en víctima. Marla asintió, tomando nota de aquella advertencia. Gracias por tu franqueza. No hay de qué. Y buena suerte, sea cual sea el camino que elijas. Después de su reunión con Edward, Marla pasó unas horas más observando la casa de Bayview Drive. Fletcher y Winifred estaban en el patio con copas de vino, riendo y discutiendo algo en una mesa de la terraza. Parecían felices, despreocupados. Mañana Fletcher volvería a casa, la miraría a los ojos y le mentiría, y ella sabría la verdad. Había llegado el momento de actuar. Marla sacó el teléfono y encontró un contacto que había guardado hacía años. Torrance Kane, un hombre al que había ayudado una vez y que le debía un favor. Esta era la llamada que lo cambiaría todo. Ya era de noche cuando Marla llegó por fin a casa. Caminó despacio por las habitaciones vacías, fijándose en detalles en los que no había reparado antes, las fotos de su boda aún sobre la repisa de la chimenea, el libro que supuestamente había estado leyendo Fletcher, pero el marcapáginas no se había movido en un mes. La partida de ajedrez inacabada sobre la mesa junto a la ventana, la habían empezado en junio y nunca habían vuelto a jugar. Marla se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana. Tenía vistas al cuidado jardín que habían planificado juntos el primer año que compraron la casa. Fletcher había insistido en que fuera un jardín de rosas, decía que las rosas le recordaban a su madre. Ahora Marla se preguntaba si era cierto o solo otra manipulación. Su historia comenzó 15 años atrás, en una conferencia empresarial en Chicago. Marla estaba empezando su carrera en Bionova, una empresa farmacéutica, y Fletcher ya era una estrella ascendente en el negocio de la consultoría. Se acercó a ella durante un descanso, comentando su presentación sobre nuevos enfoques de los ensayos clínicos. Inteligente, carismático y con un sutil sentido del humor, enseguida le llamó la atención. 3 años después, se casaron. Aunque Marla siempre había pensado que había sido amor a primera vista, ahora intentaba ver en sus recuerdos señales de que las cosas no habían sido tan perfectas como parecían desde el principio. Quizás simplemente no quería darse cuenta. Un delgado hilo de narcisismo siempre había estado presente en el carácter de Fletcher. La necesidad de ser el centro de atención, de ser admirado, de dominar. Al principio de su relación, estas cualidades habían parecido una manifestación de confianza y fortaleza. Ahora Marla las veía como una debilidad. Recordó su primera crisis grave, 5 años atrás. Fletcher había perdido un cliente importante por un error suyo, pero le echó la culpa a su compañera. Marla sabía la verdad. Fletcher se lo había contado borracho. Pero al día siguiente, él lo negó y le hizo creer que se había equivocado. Luz de gas, técnica clásica de manipulación. ¿Cómo podía estar tan ciega? Y luego estaba la frustración con los niños. Lo intentaron durante mucho tiempo, pasaron por varios ciclos de FIV, y cuando Marla finalmente quedó embarazada, abortó a las 7 semanas. Fletcher la había apoyado, pero Marla recordaba ahora lo rápido que él le había ofrecido tomarse un descanso. Qué cómodo había sido para él, una esposa totalmente inmersa en su trabajo, sin exigir intimidad emocional, sin insistir en las cenas familiares y los fines de semana juntos. Y entonces empezó su ascenso profesional. Marla se convirtió en jefa del departamento de investigación, recibió un considerable aumento de sueldo y su nombre empezó a aparecer en revistas profesionales. Fletcher había dicho que estaba orgulloso de ella, pero ahora ella podía ver la envidia y el fastidio tras su sonrisa. Su propia carrera se había estancado. Llevaba varios años en el mismo puesto y sus ambiciosos proyectos, uno tras otro, no obtenían el apoyo de la dirección. Quizá Winifred Allman había llegado a su vida justo entonces, ofreciéndole no solo intimidad física, sino también lo que Fletcher realmente necesitaba: admiración,
validación de su ego masculino, una sensación de poder. Marla estaba demasiado absorta en sus propios logros para darse cuenta del distanciamiento de su marido. Pero eso no excusaba su traición. Tampoco justificaba el robo de su dinero, ganado tras años de duro trabajo y destinado a un proyecto que podía salvar vidas. Marla bebió un sorbo de vino y miró el teléfono que tenía al lado. ¿Había otra salida? ¿Tal vez debería haber hecho las maletas y marcharse? ¿Pedir el divorcio y reclamar judicialmente el dinero robado? No. Las batallas judiciales podían durar años y el proyecto no podía esperar. Además, después de todo lo que había aprendido sobre Winifred, Marla se dio cuenta de que Fletcher se quedaría sin nada. Winifred conseguiría lo que quería y seguiría adelante, dejando a su marido con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Pero no era satisfactorio. Marla quería tener el control, que recuperara lo que era suyo por derecho, y Torrance Kane era la clave para ello. Marla lo había conocido 7 años atrás, cuando trabajaba en la revisión de un nuevo fármaco para tratar una forma rara de hipertensión pulmonar. Uno de los pacientes que participaba en el ensayo clínico era sobrino de Torrance. El chico tenía 15 años y el pronóstico era desalentador. Le quedaba menos de 1 año de vida sin tratamiento experimental. Por aquel entonces, Torrance ya era una figura poderosa en el negocio de la construcción de la costa oeste, que no siempre actuaba dentro de la legalidad como se rumoreaba. Utilizó todos sus contactos para conseguir que su sobrino accediera a los ensayos. Y cuando hubo problemas con la financiación del estudio, fue Marla quien persuadió a la dirección para que siguiera adelante, responsabilizándose personalmente de los resultados. El fármaco funcionó. El sobrino de Torrance había sobrevivido y ahora era un chico sano de 22 años, estudiante universitario. «Te debo una», dijo Torrance en aquel momento. «Pase lo que pase, cuando quieras, llámame». Ni una sola vez había aprovechado esa oferta, hasta hoy, pero había otra razón para llamar a Torrance específicamente. Hacía 3 años, Fletcher había sido consultor de una empresa que era la principal competidora de Torrance para un importante contrato gubernamental. Gracias a una estrategia desarrollada por Fletcher, esa empresa había ganado la licitación y Torrance había perdido millones de dólares y se había visto obligada a despedir a algunos de sus empleados. Fletcher se jactó de la victoria en su momento, llamando a Torrance un dinosaurio que no entiende las realidades modernas de los negocios. Marla advirtió a su marido que no se ganara enemigos así, pero Fletcher se limitó a desentenderse. Ahora ese Zahia podía ser su aliado. El reloj de la chimenea marcaba las 10 de la noche. No era demasiado tarde para llamar a un hombre que ella sabía que rara vez dormía más de 5 horas por noche. Marla respiró hondo y marcó el número. Un pitido, un segundo, un tercero. «Aquí Kane». La voz era tal como la recordaba, grave, con un ligero tono ronco. «¿Torrance? Soy Marla Prescott». Una pausa, y luego, «Doctora Prescott, ha tardado mucho en reunir el valor para aceptar mi oferta». Se acordó. Fue una buena señal. «Algunas deudas es mejor guardarlas para ocasiones realmente importantes», replicó Marla tratando de mantener la voz firme. «¿Y esta era una de esas ocasiones?» «Sí, necesito tu ayuda. Y quizá a ti también te interese». «Te escucho». «No por teléfono. ¿Podemos vernos?» «¿Ahora?» Marla miró su reloj. Era tarde, pero no quería esperar hasta mañana. Fletcher podría volver, y entonces habría que posponer la conversación. Si eso es posible, por ti, sí. Old Wharf, 40 minutos. ¿Conoces ese lugar? Sí. Marla estuvo allí una vez, hace años. Un restaurante apartado en las afueras de la ciudad con cabinas privadas y personal discreto. El lugar perfecto para una conversación que nadie necesita oír. Oh, eso es genial. Haré una reserva. Torrance se desconectó sin despedirse. Marla guardó el teléfono y terminó su vino. 40 minutos.
tiempo suficiente para ducharse, cambiarse y ordenar sus pensamientos. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera a punto de realizar un importante experimento en el laboratorio. Tenía que ser extremadamente precisa y concentrada. Demasiado dependía de esta conversación. The Old Wharf era exactamente como Marla lo recordaba. Un edificio de madera sobre pilotes que sobresalía del agua, con una amplia terraza y vistas a las luces del puerto. A pesar de lo tarde que era, el aparcamiento estaba casi lleno. Marla dio su nombre a la azafata e inmediatamente la acompañaron al puesto más alejado. Torrance ya la esperaba allí, con un vaso de líquido ámbar, probablemente whisky, delante. Se levantó cuando Marla se acercó a la mesa. Alto, ancho de hombros, con un espeso cabello gris y penetrantes ojos azules, Torrance Kane era una figura imponente. Vestido con un traje azul marino impecablemente confeccionado, parecía un hombre de negocios de éxito, no un hombre de dudosa reputación. «Dr. Prescott», le tendió la mano. «Marla, por favor». Le estrechó la mano y se sentó frente a él. Un camarero se acercó a la mesa. «¿Quiere la señora un martini?» «Seco», respondió Marla sin vacilar. Cuando el camarero se marchó, Torrance la miró detenidamente. «Has cambiado desde la última vez que te vi. Eso fue hace 7 años. Todos cambiamos. Unos más que otros». Tomó un sorbo de whisky. «Entonces, ¿qué te trae a mí? Algo me dice que no se trata de medicina». «No, se trata de mi marido, Fletcher». «Ah, señor Prescott». Una sombra de irritación apareció en el rostro de Torrance. «Nos conocemos, no personalmente, sino profesionalmente». «Lo sé. El contrato de Marshall». «Sí, su marido fue muy eficiente al arrebatarle un proyecto muy lucrativo». «Y 17 puestos de trabajo», añadió Marla, recordando un artículo del periódico sobre despidos en la empresa de Torrance. «Estás bien informada. Intento conocer los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas». El camarero trajo el martini y volvió a desaparecer. Marla dio un pequeño sorbo, saboreando el gusto frío y ácido. «Te escucho», dijo Torrance, reclinándose en la silla. Marla ordenó sus ideas. Tenía que ser clara y directa, sin emociones. «Mi marido robó $300,000 de nuestra cuenta conjunta. Dinero que iba a invertir en un proyecto de investigación. Lo usó para comprar una casa para su amante. Quiero que me devuelva mi dinero y...» Hizo una pausa, buscando las palabras, para darle una lección. Torrance la miró en silencio un momento y luego asintió lentamente. Continúa. «La casa está en el 18 de Bayview Drive. El trato ya está cerrado. Fletcher recibió las llaves y celebró la compra con su novia». Marla dio otro sorbo a su martini. «Podría pedir el divorcio y reclamar el dinero por vía judicial, pero eso me llevaría un tiempo del que no dispongo. El proyecto tiene que empezar antes de un mes o perderé el permiso de investigación». «¿Cuál es el proyecto, si no es un secreto?» «Un nuevo protocolo para tratar una forma rara de condrodisplasia, una enfermedad que causa graves deformidades esqueléticas en los niños. La compañía no está interesada en financiarlo. Una población de pacientes demasiado estrecha. No hay suficiente rentabilidad. Pero si mis cálculos preliminares son correctos, el protocolo podría ser eficaz en otras formas de trastornos genéticos». «Un objetivo noble». Torrance no sonreía, pero había algo parecido al respeto en sus ojos. «¿Y quieres que yo...?» Marla respiró hondo. «Tienes contactos en el sector de la construcción y en el gobierno municipal. Quizá puedas encontrar la manera de hacerle la vida difícil a los nuevos propietarios de esta casa, hacer que se vean obligados a venderla con pérdidas. Devuélveme mi dinero y hacer que su marido se arrepintiera de su decisión», terminó Torrance por ella. «Sí». La miró en silencio un momento y luego levantó la mano, haciendo una seña al camarero. «Tráiganos los menús».
No creo que esta conversación vaya a durar mucho, y no tengo por costumbre hablar de negocios con el estómago vacío. Cuando el camarero se alejó, Torrance se inclinó hacia Marla. Puedo ayudarte. Es más, puede que incluso lo disfrute. Pero hay algunas cosas que tenemos que discutir. Te escucho. En primer lugar, no estoy haciendo nada ilegal. Mi reputación no es del todo exacta. Trabajo dentro de la ley, solo que a veces la uso con más flexibilidad que otros. Marla asintió. No te pido que infrinjas la ley. Bien. En segundo lugar, debe darse cuenta de que las consecuencias podrían ser dolorosas para tu marido. No físicamente, añadió rápidamente, al ver la expresión de Marla, sino emocional y económicamente. Si quieres salvar el matrimonio, quizá merezca la pena buscar otra solución. El matrimonio se ha acabado, dijo Marla con firmeza. No importa cómo acabe esta conversación. En ese caso, tengo una idea. Torrance terminó su whisky. ¿Qué sabes de la zonificación de la propiedad? Solo que determina para qué fines se pueden utilizar los terrenos o los edificios. Eso es cierto, y cada cambio de zonificación tiene que ser aprobado por la ciudad. Suele ser un proceso largo y burocrático, pero a veces hay excepciones. Guardó silencio mientras el camarero traía los menús y llenaba las copas. Cuando volvieron a quedarse solos, Torrance continuó. Supongamos que, tras una minuciosa inspección, resulta que el solar en el que se levanta la casa de su marido tiene un estatus especial, digamos, importancia histórica, o restricciones medioambientales, o problemas de aguas subterráneas que lo hacen inadecuado para la construcción de viviendas. Pero la casa ha sido construida y, que yo sepa, habitada durante años. Sí, pero la normativa cambia. Y a veces esos cambios pueden ser retroactivos. Sonrió Torrance por primera vez en toda la noche. Sobre todo si la persona que inicia la revisión tiene una buena relación con el jefe del comité de urbanismo. Marla empezaba a comprender. Y entonces la casa se convierte en inhabitable por ley. Exacto. Los propietarios se verían obligados a vender, y el precio estaría muy por debajo del valor de mercado. ¿Quién quiere una casa en la que no puede vivir, pero para uso comercial? Torrance hizo un gesto con las manos. Esas restricciones no siempre se aplican tan estrictamente. Así que vas a comprar esta casa. A través de una empresa fantasma, sí, por la oferta más baja. Luego la convertiré en un edificio de oficinas. Es un gran sitio, con vistas a la bahía. Es el lugar perfecto para que mi empresa se establezca. ¿Y mi dinero? De vuelta a usted, todo. Piensa en ello como una inversión. Una inversión que estoy encantado de hacer. Torrance volvió a llenar su vaso. Tengo una cuenta personal que saldar con tu marido, como sabes, y una deuda contigo que estoy dispuesto a pagar. Pero necesito su pleno consentimiento, y que entiendas que no hay vuelta atrás. Marla pensó un momento. El plan era arriesgado, pero factible. Si todo salía bien, ella recuperaría su dinero y Fletcher sería castigado de la forma más delicada posible. Su orgullo y su cartera sufrirían al mismo tiempo. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó ella. Mañana mismo. Cuanto antes, mejor. Si tu marido y su novia se instalan, será más difícil echarlos. De acuerdo, Marla terminó su martini. Estoy de acuerdo. Hay una cosa, dijo Torrance mirándola atentamente. Sería mejor que tu marido no supiera que estás involucrada, al menos hasta que todo esté ultimado. No es ningún problema. No voy a hablar de ello con él. Bien, Torrance le tendió la mano. Entonces tenemos un trato, doctora Prescott, o podemos llamarla Marla. Ella le estrechó la mano, sintiéndose extrañamente aliviada. Solo Marla, Torrance, y gracias. No me lo agradezcas todavía. Agradécemelo cuando veas los resultados. Pidieron la cena y continuaron discutiendo los detalles. Marla contó todo lo que sabía sobre la casa, sobre Winifred, sobre los planes de Fletcher. Torrance hizo preguntas precisas y concretas, tomando notas en un pequeño cuaderno.
Al final de la cena, tenían un plan de acción y Marla se sentía mejor que hacía días. Estaba recuperando el control de la situación. Al despedirse en el aparcamiento, Torrance le preguntó de repente, ¿estás segura de que quieres hacer esto? No es demasiado tarde para dejarlo. Marla miró las brillantes luces del puerto a lo lejos. Luego desvió la mirada hacia Torrance. Totalmente segura. Ya ha hecho su elección. Ahora me toca a mí. En ese caso, asintió Torrance, me pondré en contacto contigo mañana. Mantén el teléfono encendido. Marla se subió al coche y condujo hasta su casa, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Ella no era la víctima, era ella quien tenía el control, y Fletcher no tardaría en darse cuenta. Marla se despertó con el ruido de la ducha. Fletcher había vuelto. Miró el reloj, las 6 de la mañana del lunes. Su marido no solía levantarse hasta las 7, pero hoy tenía prisa. Probablemente tenía prisa por discutir los últimos detalles de su estafa con el agente inmobiliario. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Torrance. Todo está en marcha. Reunión con el inspector a las 9. Te mantendré informada. Marla sonrió y borró el mensaje. Fletcher salió del cuarto de baño envuelto en una toalla. Al ver que Marla estaba despierta, fingió sorpresa. Perdona, no quería despertarte. He quedado temprano. No pasa nada, se estiró Marla, fingiendo somnolencia. ¿Qué tal el viaje de negocios? Se quedó inmóvil un momento, luego siguió vistiéndose. Agotador. El cliente no paraba de cambiar las exigencias. ¿Llegarás tarde esta noche? Sí, probablemente. Él ya se estaba anudando la corbata sin mirarla. Estamos empezando un nuevo proyecto. No me esperes para cenar. Marla asintió, observando lo fácil que le resultaba mentir. ¿Cuántos de esos nuevos proyectos ha habido en el último año? He comprobado nuestra cuenta conjunta, dijo ella con indiferencia. La mano de Fletcher, que se ajustaba la corbata, se congeló. Intentó parecer despreocupado, pero Marla notó la tensión en su voz. Sí, desaparecieron $300,000, los que estaban destinados a mi investigación. Se volvió hacia ella, fingiendo perfectamente sorpresa. ¿Qué? Eso es imposible. Debe de haber algún tipo de malentendido. Puede ser. Marla se encogió de hombros. Ya me he puesto en contacto con el banco. Están investigando. Ahora podía ver el miedo en sus ojos. Era casi satisfactorio. Veré lo que puedo hacer, murmuró, cogiendo su chaqueta. Llamaré a mi asesor financiero. Gracias, querida, sonrió Marla. Que tengas un buen día. En cuanto la puerta se cerró tras él, Marla cogió el teléfono y marcó el número de Torrance. Acababa de salir, claramente ansioso. Estupendo. La voz de Torrance sonó complacida. Los primeros documentos ya están en marcha. Esta noche tendremos un informe preliminar sobre los problemas de las aguas subterráneas de la propiedad. ¿Y su marido? Dijo que no vendría a cenar. Supongo que se fue a consolar a su compañera. Perfecto. Tendremos tiempo de hacer las mediciones necesarias en la casa sin preguntas. Marla sintió un ligero remordimiento de conciencia, pero lo reprimió rápidamente. Fletcher se lo merecía. Winifred también. Asterisk, asterisk, asterisk. El día transcurrió en tensa expectación. Marla lo pasó como de costumbre, en el laboratorio, trabajando en su proyecto que pronto recibiría luz verde. Sus compañeros se dieron cuenta de su inusual entusiasmo, pero lo atribuyeron a su entusiasmo profesional. Si tan solo lo supieran. A las 4 de la tarde llamó Torrance. ¿Qué te parece el curry? Preguntó sin preámbulos. ¿Qué te parece? Curry, comida india. Tengo una reunión con el jefe de planificación urbana en un restaurante indio. ¿Te gustaría acompañarme? Marla pensó un momento. Esta era una oportunidad de ver cómo se desarrollaba el plan en tiempo real. Por supuesto. ¿A dónde vamos? Tag Palace, Ocean Avenue, a las 6.
Pide el cordero al curry. Es increíble. Asterisk, asterisk, asterisk. El Taj Palace era pequeño pero elegante, con música tranquila y el aroma de las especias flotando en el aire. Torrance y un hombre mayor con una cuidada barba gris ya estaban sentados en la mesa del fondo. ¡Ah, Marla! Torrance salió a su encuentro. Le presento a Raymond Howard, jefe del Comité de Urbanismo. Ray, esta es la doctora Marla Prescott, de la que te hablé. Howard le estrechó la mano, estudiándola bajo sus pobladas cejas. Doctora Prescott, Torrance dice que usted está haciendo un trabajo importante en pediatría. Genética, para ser exactos, corrigió Marla. Pero sí, trabajando con niños. Es encomiable, asintió. Estábamos hablando de su caso especial. Marla miró interrogante a Torrance. Ray ha accedido a ayudarnos con la evaluación del emplazamiento de Bayview Drive, explicó. Y ya tenemos los resultados. Howard sacó una carpeta de su maletín y la abrió delante de Marla. Según los datos históricos, este lugar se encuentra en una zona potencialmente peligrosa. En el siglo XIX hubo allí un pequeño vertedero industrial. Se desconoce si se realizaron pruebas medioambientales antes de construir la casa. «Pero eso no es cierto, ¿verdad?», preguntó Marla en voz baja. Howard sonrió con la comisura de los labios. «Los hechos no son tan importantes como su interpretación, doctor Prescott». «¿Hubo allí una chatarrería?», «Posiblemente». ¿Debemos reasegurarnos y llevar a cabo un nuevo examen?». «Absolutamente. Y hasta que eso esté completo, la casa no puede ser utilizada con fines residenciales». Todo sonaba dudoso, pero Marla no iba a entrar en los aspectos éticos de la situación. «¿Cuándo es la notificación oficial?». «Mañana por la mañana», contestó Torrance. «Los inspectores municipales se presentarían en la puerta a las 9 en punto. Para entonces todo el papeleo estará en regla». «¿Y después?». «Entonces», sonrió Torrance, «empieza la verdadera diversión. Asterisk, asterisk, asterisk». A última hora de la noche, Marla llegó a casa. Fletcher aún no había llegado, pero había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde. Nada nuevo. Se instaló en el salón con una copa de vino y una vieja fotografía de sus padres. Su padre, ingeniero de caminos, y su madre, profesora de química, eran personas racionales y prácticas. La educaron para ser fuerte e independiente. «Nunca dejes que nadie piense que eres más débil por el hecho de ser mujer», le gustaba decir a su madre. Cuando Marla anunció a los 18 años que iba a ser médico, su padre se limitó a asentir. «Elige una especialidad en la que realmente puedas marcar la diferencia». Y ella eligió. Enfermedades genéticas, especialmente las raras, un campo en el que cada éxito significaba salvar una vida, cambiar un destino. Sus padres murieron en un accidente de coche un año antes de conocer a Fletcher. A veces Marla se preguntaba si habrían aprobado su elección. Ahora conocía la respuesta. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. «Todo listo», sonó satisfecho Torrance. «Mañana a estas horas, la casa de Bayview Drive estará oficialmente declarada inhabitable. Mi empresa ya está preparando una oferta de compra». ¿Qué tan rápido puede suceder? Con las conexiones y la motivación adecuadas, muy rápido. Al final de la semana, la casa será mía y tu dinero será tuyo. Fletcher se resistirá. «Deja que lo intente. No tiene ninguna ventaja», dijo Torrance en voz baja. «¿Estás preparado para las consecuencias? Se dará cuenta de que lo has hecho tú». Marla miró la foto de sus padres y luego su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer fuerte a la que no había que subestimar. «Estoy preparada». Ya era hora de que le enseñara a Fletcher con quién estaba tratando realmente. El martes amaneció inusualmente soleado y despejado, como si la naturaleza hubiera decidido seguirle la corriente a los planes de Marla. Se levantó antes de lo habitual y vio que Fletcher no había vuelto a casa. Solo había enviado un breve mensaje. «Estoy en casa de un amigo.
Problemas de fontanería en la casa. Hablamos mañana. Amigo. Por supuesto. Marla sonrió amargamente, imaginándose a Fletcher y Winifred pasando la primera noche en su nuevo hogar. Una inauguración que no olvidarían pronto. A las 8:30 llegó un mensaje de Torrance. El equipo está en posición. El inspector llegará en 20 minutos. La operación ha comenzado. Marla sintió una extraña descarga de adrenalina. El plan se estaba poniendo en marcha y no pudo evitar maravillarse ante su elegancia. Sin violencia, sin amenazas, solo una acción legítima, aunque manipuladora, que golpeaba a Fletcher donde más le dolía, en el bolsillo y en el orgullo. No pudo asistir personalmente a lo que estaba a punto de ocurrir en Bayview Drive, pero Torrance prometió mantenerla informada. Mientras esperaba las noticias, Marla decidió ocuparse de sus asuntos habituales. La visita habitual al laboratorio, las pruebas habituales, los informes habituales. Ninguno de sus colegas habría sospechado que detrás de la tranquila fachada de la doctora Prescott se escondía un verdadero drama. A las 10:45 el teléfono vibró. Fletcher. Marla esperó unos pitidos antes de contestar, como si estuviera ocupada. ¿Diga? Marla. Su voz sonaba tensa, casi con pánico. No te vas a creer lo que ha pasado. Es una locura. ¿Qué ha pasado? Preguntó con una preocupación perfectamente calculada. La casa de mi amiga, en la que yo estaba, tartamudeó Fletcher, obviamente tratando de inventar una mentira convincente. En fin, esta mañana se han presentado unos inspectores. Dijeron que el lugar estaba contaminado y que la casa era inhabitable. Es absurdo. La casa lleva allí 5 años y de repente hay problemas con las aguas subterráneas. Parece grave, dice Marla. Tu amigo debe de estar conmocionado. Está furioso. Fletcher no notó la ligera ironía en su voz. Le estoy ayudando a enfrentarse a esta pesadilla. Le prometí que involucraría a los abogados. No me esperes esta noche, ¿vale? Por supuesto, cariño. Manténme informada. Marla terminó la llamada y se permitió una breve sonrisa triunfal. El primer paso había funcionado a la perfección. 1 hora más tarde llegó un mensaje de Torrance con un archivo adjunto. Orden oficial de cierre. Tienes que ver esto. Marla abrió el documento. El Departamento de Construcción y Seguridad de la ciudad ordenaba el cese inmediato del uso de las instalaciones en el número 18 de Bayview Drive debido a graves infracciones de seguridad medioambiental identificadas y sospecha de contaminación de las aguas subterráneas. La orden estaba firmada por Raymond Howard, jefe del Comité de Planificación de la ciudad, y llevaba el sello oficial. ¿Cómo ha ido? Marla escribió. Muy bien. Tu marido parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. La rubia gritó algo sobre abogados y contactos en el ayuntamiento. La diversión empieza mañana cuando tengan los resultados del análisis rápido del suelo. Spoiler. Serán decepcionantes. Marla imaginó esta escena y sintió una extraña satisfacción. No era un regodeo, sino más bien una sensación de justicia restaurada. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Fletcher apenas volvía a casa y, cuando lo hacía, estaba irritable y deprimido. Se negaba a hablar de la situación con la casa del amigo, utilizando generalidades. Marla no insistió, esperando pacientemente el desenlace. El jueves por la noche Torrance la invitó a cenar. Se encontraron en el mismo restaurante, el Old Wharf, y Torrance parecía inusualmente complacido. Tu marido se da por vencido, le dijo mientras se sentaban a la mesa. Después de la reunión de ayer con los funcionarios de medio ambiente y los abogados, se dio cuenta de que luchar era inútil. No hay posibilidad de revocar la orden, y cada día de retraso no hace sino aumentar sus pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas?, pregunta Marla. En primer lugar, moralmente, su novia está histérica y le acusa de todos los pecados capitales. No le gusta la perspectiva de perder la casa de sus sueños.
En segundo lugar, económicamente. Cada día de inactividad cuesta dinero. El seguro se ha negado a cubrir los daños porque el problema se clasifica como preexistente antes de la compra. Y en tercer y último lugar, reputacional. Sus colegas ya conocen la situación. No es la mejor publicidad para un consultor de estrategia empresarial. Marla dio un sorbo a su vino, pensando en lo que había oído. ¿Y ahora qué? Esta mañana mi empresa, o mejor dicho, una de mis filiales, Coastal Investments, ha hecho una oferta para comprar la propiedad. Dado el estado actual de la propiedad, el precio está muy por debajo del mercado, pero sigue siendo razonable para uso comercial. ¿Fletcher aceptó? No de inmediato. Hizo su propia investigación de mercado y se dio cuenta de que no habría otras ofertas. Nadie querría comprar una casa que no se podía utilizar como un hogar, así que finalmente aceptó el trato, pero intentó negociar un precio más alto. ¿Y? Torrens sonrió. Acepté un pequeño aumento para no levantar sospechas, pero incluso con eso pierde alrededor del 30% de lo que pagó. Un castigo bastante justo, supongo. ¿Cuándo se cierra el trato? Mañana. Nos encontramos en la notaría a las 9 de la mañana. Por la tarde el dinero estará en la cuenta de inversiones Coastal y al final del día te transferiré tu parte. 300,000 como acordamos. Marla miró a Torrens con atención. Parece que gastarás más de lo que sacarás de este trato. Si lo mides solo por el dinero, tal vez, se encogió de hombros. Pero hay cosas más importantes que el dinero. Pagar una deuda, castigar al grosero consultor que dejó a mi gente sin trabajo y, levantó la copa en su dirección, ayudar a una investigación que podría salvar niños. Yo diría que es una inversión que merece la pena. Había una sinceridad en sus palabras que sorprendió a Marla. Tal vez Torrens Kane no fuera el insensible hombre de negocios que habían descrito. Hay algo más, añadió Torrens terminándose el vino. Mañana por la tarde, una vez cerrado el trato, se colocará el cartel de Construcciones Kane en la fachada de la casa. Creo que será el broche de oro. Marla sonrió involuntariamente imaginando la reacción de Fletcher. No tienes ninguna prisa, dijo. ¿Por qué no saborear el momento? Torrens le guiñó un ojo. Por cierto, tengo pensado invitar a tu marido a la inauguración oficial de la oficina dentro de un par de semanas. ¿Crees que vendrá? Lo dudo, dijo Marla negando con la cabeza. Pero seguro que agradecerá la invitación. Se rieron y Marla se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente relajada. Fue como si el peso que había estado pesando sobre sus hombros empezara a desvanecerse. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Torrens cuando terminaron de cenar. Hablar con él. Iniciar los trámites del divorcio, volver a mi trabajo, dijo Marla pensativa. Empezar de nuevo, supongo. Si necesitas un abogado para el divorcio, tengo uno estupendo. Gracias, pero ya he encontrado uno, sonrió. De verdad, gracias por todo. Ha sido un placer ayudarte, le tendió la mano. Buena suerte, Dr. Prescott. Asterisk, asterisk, asterisk. El viernes empezó con un mensaje inocuo de Torrens. La transacción se ha completado. Enhorabuena por el éxito de la inversión. Esa tarde, Marla recibió una notificación de que le habían ingresado $300,000 en su cuenta personal. Torrens había cumplido su promesa. Fletcher volvió tarde a casa, con aspecto harapiento y deprimido. Evidentemente, no esperaba ver a Marla sentada en el salón con una copa de vino y un montón de papeles sobre la mesita. «Sigues despierto», dijo con evidente desagrado. «Tenemos que hablar, Fletcher». Suspiró y se quitó la chaqueta. «Hoy no, ¿vale? He tenido un día infernal». «Me lo imagino». Marla bebió un sorbo de su vaso. Vender la casa del 18 de Bayview Drive debe de haber sido duro. Fletcher se quedó inmóvil. Su rostro expresaba tal gama de emociones, desde la conmoción hasta el pánico, que en otras circunstancias Marla podría incluso haber simpatizado con él. «Tú,
¿Sabes? ¿Sobre la casa que compró para su amante Winifred con mi dinero? Sí, lo sé, desde hace bastante tiempo. Fletcher se hundió lentamente en la silla de enfrente, como si las piernas se negaran a sostenerlo. Marla, ¿puedo explicarlo? Por favor, no. Alzó la mano, deteniéndolo. No me interesa otra ronda de mentiras. Los hechos hablan por sí solos. Me robaste el dinero, traicionaste mi confianza y traicionaste nuestro matrimonio. No hay nada que explicar en esta situación. Fue una locura pasajera, trató de recomponerse Fletcher. Winifred no significa nada para mí. Cometí un error. Y ya he pagado por ello, terminó Marla. Supongo que perder el 30% de tu inversión es una lección bastante dolorosa. Fletcher frunció el ceño, estudiándola. Un momento. ¿Sabes lo de la venta? ¿Sobre inversiones Costal? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. Eres tú. Tú estás detrás de toda esta pesadilla de la revisión medioambiental. Marla aguantó su mirada con calma. Solo estoy recuperando lo que es mío, Fletcher. Los $300,000 que robaste. Así que inversiones costeras eres tú. Casi escupió las palabras. No exactamente. Es la empresa de Torrance Kane. Supongo que recuerdas ese nombre. El rostro de Fletcher palideció. ¿Kane? ¿El mismo Kane al que le quité a golpes el contrato de Marshall? Así es, asintió Marla. Resulta que tiene grandes contactos en el gobierno de la ciudad y muchas ganas de devolverte el favor. ¿No podrías? Fletcher vaciló. Es ilegal. Es un fraude. No es nada de eso. Todo el papeleo está en orden. Todos los cheques se hicieron según las reglas, excepto con un poco de prejuicios. Pero tuviste la oportunidad de hacer tu propia diligencia debida, contratar abogados, luchar. Elegiste el dinero rápido. Fletcher se levantó de un salto, con la cara roja de rabia. No tienes ni idea de lo que has hecho. Winifred me ha abandonado. Me ha acusado de incompetencia, de no comprobar las escrituras de la casa. Mi reputación en el mundo de los negocios está en peligro. Es una lástima. Marla no ocultó su sarcasmo. Sobre todo porque Construcciones Kane estará allí dentro de una semana. Creo que ya están colocando el cartel. Fletcher se desplomó en la silla, tapándose la cara con las manos. Lo tienes todo planeado. Tú y ese Kane. Me debía un favor, replicó Marla con sencillez. Y tú me debías dinero y explicaciones. Ahora estamos en paz. Le acercó una carpeta con papeles. Estos son los papeles del divorcio. Mi abogado ya ha preparado todo lo que necesitamos. Reparto de bienes, asuntos financieros, todo está acordado. Lo único que tienes que hacer es firmar. Fletcher se quedó mirando la carpeta aturdido. ¿Crees que voy a firmar sin más? ¿Tienes otra opción? Marla se levantó. ¿Quieres un pleito? ¿Un escándalo público? ¿Quieres que todos sepan cómo robaste el dinero de tu esposa para tu amante? ¿Crees que eso ayudaría a tu carrera? Se quedó callado, dándose cuenta de lo desesperado de la situación. Los términos son justos, Fletcher. Te quedas con la mayor parte de nuestros bienes comunes. Yo solo me quedo con mis pertenencias personales, mi coche y la casa de Vermont que me dejaron mis padres, y por supuesto tu dinero que tan mal has invertido. Has pensado en todo, dijo con amargura. Aprendí del mejor manipulador que he conocido. Marla terminó su vino y dejó la copa en el suelo. Tienes hasta el lunes, entonces la oferta se vuelve menos favorable. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se dio la vuelta. Y, Fletcher, la próxima vez que decidas engañar a alguien, asegúrate de que sea más tonto que tú. Eso no funcionó conmigo. Asterisk, asterisk, asterisk. El domingo por la mañana, Marla se despertó al oír un portazo. Fletcher se había ido, dejando los papeles del divorcio firmados y una breve nota en la mesa de la cocina. Tú ganas. Espero que seas feliz. No se sentía ganadora, más bien como un hombre que por fin se liberaba de la carga que le arrastraba. El lunes,
Marla entregó los papeles a su abogado y se dirigió al laboratorio, donde dio al equipo la feliz noticia. La financiación de su proyecto estaba asegurada. Podían empezar la investigación a gran escala. El martes, de camino a casa, dio una vuelta especial por Bayview Drive. El número 18 ya se estaba transformando. La fachada estaba rodeada de andamios. Los obreros retiraban los viejos marcos de las ventanas y un gran cartel sobre la entrada rezaba: Kane Construction, Regional Office. Marla detuvo el coche y observó las obras durante un rato. De repente, Torrance, que llevaba un casco de obra, salió del edificio y al percatarse de su presencia, se dirigió hacia el coche. «¿Qué te parece nuestro nuevo espacio?», preguntó inclinándose hacia la ventana abierta. «Parece impresionante», respondió Marla con sinceridad. «¿Cuándo es la inauguración?» «Dentro de un mes. Serás de los primeros invitados». «Me encantaría estar allí», sonrió. Fletcher firmó los papeles. El divorcio finalizará en breve. «Felicidades. Comienza un nuevo capítulo». «Sí». Marla miró hacia la casa que casi había arruinado su vida y que ahora simbolizaba su liberación. Un nuevo capítulo y un nuevo comienzo. Arrancó el motor y condujo hasta su casa después de despedirse de Torrance. Tenía toda una vida por delante y ahora era realmente su vida. Sin mentiras, sin traiciones, con un trabajo que amaba y un proyecto que podía cambiar el destino de alguien. Marla encendió la radio. Sonaba una canción sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Qué increíblemente exacto es a veces el universo a la hora de elegir la banda sonora de nuestras vidas, pensó, y por primera vez en meses se rió a carcajadas.